Dice la palabra del Señor en Mateo 18, versículos 21 y 22. Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de qué hacer cuando un hermano peca contra nosotros. Justo terminó de hablar de ello cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debía perdonar al hermano que pecara contra él. De hecho, no solo le preguntó cuántas veces, sino que Pedro también le sugirió a Jesús una respuesta cuando le pregunta: ¿hasta 7 veces? Era una pregunta con una respuesta inducida. Lo que hace Pedro es algo muy común en las personas cuando tratamos de sugerirle a Dios cómo hacer las cosas. Le sugerimos que haga las cosas como en realidad nos gustaría que Él las hiciera. A veces olvidamos que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos los nuestros, como dice Isaías 55:8. Con esas sugerencias solo demostramos que a veces pretendemos ser más sabios que Dios. Es como si quisiéramos proponerle al que todo lo sabe algo que Él no supiera cómo hacer. ¿Acaso el hombre es más sabio que Dios? ¿Será que el hombre sabe cómo hacer las cosas mejor que Dios? La respuesta a ambas preguntas es la misma, un absoluto y rotundo no. El hombre no es más sabio que Dios, ni sabe hacer las cosas mejor que Dios. Es inútil sugerirle a Dios cómo hacer las cosas, como si Él no supiera qué es lo mejor. Él es sabio sin medida. El propio Jesucristo nos da ejemplo de ello, de sujetarse a la voluntad del Padre, cuando dice en Lucas 22:42, en la traducción al lenguaje actual, dice: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vemos en este pasaje y en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, cómo Jesús mismo se sujetaba a la voluntad del Padre. Nosotros deberíamos hacer lo mismo y no fijar nuestras expectativas fuera de lo que dice la palabra de Dios. Confiar que Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros debería ser más que suficiente para ser obedientes a su voluntad, aunque vaya contra nuestra voluntad. Y entonces, volviendo al tema de lo que Pedro le sugiere a Jesús y la respuesta de Jesús, 70 veces 7, algunos entonces piensan que esta multiplicación significa 490 veces, que esa es la cantidad de veces que podemos perdonar a una persona que peca contra nosotros. Otros dicen que no es 70 por 7, sino que es 7 por 7 por 7, así 70 veces. Eso genera un número enorme. Es un 2 seguido de 58 ceros. Como quiera que eso se llame, pero es un número demasiado grande. Cualquiera que sea la forma de realizar, digamos, esta operación matemática, no es el significado de lo que Jesús quiso decir. Lo que Jesús está dando a entender aquí es algo simbólico. La respuesta de Cristo no es para que llevemos un conteo de las ocasiones,
¿Te imaginas llevar la cuenta hasta llegar a 490 o un número enorme de veces que las que debemos perdonar? Lo que Jesús nos está dando a entender aquí, nos está dando a entender, es que no debe tener un límite la cantidad de veces que debemos perdonar a una persona. Y escúchalo bien, que debemos perdonar. Es un número que representa el infinito. Así es que debemos entender en esta respuesta de Jesús que no hay un límite en las veces que debemos perdonar a los que pecan contra nosotros. Por otra parte, cuando verdaderamente perdonamos a los que nos lastiman, significa que la cuenta que estaba pendiente de perdonar queda en cero. Y si perdonamos antes de que nos lastimen una segunda vez por lo mismo, los pecados por perdonar nunca deberían de pasar de uno. Es decir, una persona peca contra nosotros, lo perdonamos, queda en cero. Vuelve a pecar contra nosotros, lo perdonamos y vuelve a quedar en cero. Y así constantemente. No deberíamos de llevar un conteo de las veces, como algunos acostumbran a decir, y llevas una, y llevas dos, y van 3, y van 4. Eso no sería necesario si perdonamos como dice Dios. La cuenta no debería de pasar de 1. Por eso, desde esa perspectiva, el 70 veces 7 es innecesario, si obedecemos a Dios como Él quiere que lo hagamos. Y además de que la cuenta no debería pasar de 1, tampoco debería permanecer mucho tiempo sin ser saldada. O mejor dicho, y en este caso, no debería pasar mucho tiempo sin que una deuda sea perdonada. Cuanto más pronto se perdone la falta, más fácil será hacerlo. Pero si se deja una ofensa sin perdonar, o se deja para perdonarla después, tal vez cuando se pase el coraje y la ira y el enojo, si se deja para después, se corre el riesgo de que la amargura empiece a brotar en el corazón y eche raíces en la persona ofendida. Eso puede derivar en un problema mayor, dejar que la amargura crezca en el alma. Un problema que se podría evitar si se toma la decisión correcta de perdonar a la primera y lo antes posible. No podemos negar el dolor que a veces llega a provocar una ofensa. Por eso es una ofensa. Y llega a doler, llega a entristecer. Provoca una reacción en nosotros de dolor, tal vez de coraje, de enojo. Pero aún en ese torbellino de emociones que provoca la ofensa, la Biblia nos exhorta a no dejarnos dominar por el enfado. Y nos dice claramente en la primera parte de Efesios 4:26, enójense, pero no pequen. Sí, podemos enojarnos. Está permitido enojarnos. Por eso Dios nos ha dado esa voluntad propia. Obviamente, solo cuando es justificado. Pero no es permitido pecar por ese enojo. Enójense, pero no pequen. Así es que no lleves cuentas de las ofensas que has sufrido. Decide perdonar todo ahora. Tómate un tiempo para perdonar y dejar las cuentas en cero. Porque la gente te va a seguir fallando. Y tal vez lo harán una y otra vez. Y tal vez en la misma área que te duele más.
¿Qué harás contra eso? ¿Te vas a enojar a tal grado de pecar? ¿Vas a permitir que el enojo afecte tu vida, te llene de amargura, de dolor, inclusive provoque enfermedades en ti? No hagas eso. Decide lo que Dios quiere y que es lo mejor para tu vida. Perdonar. Perdona ahora. Oremos al Señor. Amado Dios, qué difícil resulta, Señor, a veces perdonar las ofensas que nos han hecho, y sobre todo si son en las áreas que más nos duelen, y más aún si son ofensas repetitivas, en lo mismo y de la misma persona, una y otra vez. Señor, pero hoy entendemos por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo que habla en nuestras vidas, que tenemos que perdonar a la primera y lo más pronto posible, para evitar que ese dolor eche raíces en nuestro corazón y produzca amargura. Y más aún si prolongamos o retenemos el perdón, eso nos va a doler más y va a ser más difícil perdonarlo. Y tal vez la cuenta se va acumulando y ha llegado a un número en el cual ha causado tanto daño en nuestro interior que ya no nos damos cuenta. Padre bendito, ayúdanos, Señor, en este día y trae a memoria, Señor, todo aquello que hemos retenido en nuestro corazón y no hemos querido perdonar. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, a perdonar a los que nos han ofendido, no importando la cantidad ni la magnitud de veces que lo hayan hecho en contra nuestra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.